Continuamos con más de la tarde. La Fiscalía Madurista avanza en los casos por terrorismo contra los periodistas y profesionales de la comunicación social detenidos ilegalmente luego de los comicios presidenciales del 28 de julio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que la reportera gráfica Daisy Peña será llevada a juicio. Por otra parte, Paul León, camarógrafo del canal BPI TV, también pasará a juicio bajo el mismo cargo de terrorismo. Los familiares de estos comunicadores denuncian falta de garantías procesales y pruebas injustificadas. Para ahondar en este tema, hemos invitado a Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, seccional Caracas, quien además es profesor universitario. Bienvenido al Canal de las Américas. Gracias por atender esta invitación. Hola, buenas tardes. Agradecido, Carlos Eduardo, por la invitación. Saludos a toda la audiencia de NT24 allá en Colombia. Es un gusto, Edgar. Bienvenido. Como siempre, siguiendo lo que pasa en Venezuela y sobre todo si son colegas que en este momento están siendo procesados judicialmente por cargos de terrorismo por el simple hecho de ejercer la profesión. La reportera gráfica, captar las fotografías y por supuesto el camarógrafo, en este caso de BPI, por hacer su trabajo. Y eso preocupa porque creo que lo que se intenta desde el poder, desde la justicia afín al régimen madurista, es enviar un mensaje. Medios de comunicación, reporteros que manejen redes sociales, que manejen envíos de paquetes a medios de comunicación internacional, allí tienen lo que les va a pasar. No sé cuál es tu análisis sobre esto que están viviendo estos dos colegas, Edgar. Sí, ciertamente coincidimos plenamente. Es toda la intención de silenciar la información, es la intención de que la gente no pueda acceder a la información de lo que ocurre, sino solamente a través de los medios oficiales o aquellos que les son afectos, y por supuesto en deterioro de la pluralidad informativa y la labor que cumple la prensa independiente. Pero ciertamente es un mensaje para que entiendan lo que puede suceder a los periodistas y demás trabajadores de la prensa, que asuman el compromiso de informar debidamente, oportunamente lo que acontece, y lo que genera e impacta, por supuesto, en menos información, más censura, y sobre todo llegar al extremo de la peor de las censuras, que es cuando el periodista, el trabajador de la prensa, se autocensura precisamente porque siente que está en riesgo su vida, su seguridad, la de él y de sus familiares. En el caso de Paul y Daisy, Edgar, ¿quiénes están defendiendo a estos colegas? Sí, allí hay una particularidad muy importante que es generalizada, inclusive, para el resto de los periodistas y trabajadores que están detenidos. La defensa privada no se les ha permitido. Ha sido la defensa pública a la que se le ha otorgado esa responsabilidad, porque violando todas las disposiciones jurídicas en la materia, el debido proceso, no han sido asistidos por los abogados que ellos quieran seleccionar, que lo establece la propia norma. Entonces, estos defensores públicos son empleados del gobierno, son empleados del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía, perdón, y entonces estos defensores precisamente son los que asumen esa responsabilidad, que por supuesto no la cumplen a cabalidad. Estamos hablando de que está una situación de control por parte de esas altas esferas del poder frente a esos funcionarios que son sus empleados. ¿Cómo ha caído este caso de Paul y de Daisy, Edgar, en el resto del gremio? Es decir, tú bien lo decías, una opción frente a la amenaza consecuente, constante del régimen, de la justicia afín al régimen, de tener una fiscalía que te está vigilando hasta qué dices a través de tus redes sociales. Por supuesto, el miedo es libre y es normal, pero sé lo aguerrido que es el periodista venezolano, el comunicador venezolano. ¿Cómo ha caído en cuanto al efecto que busca el régimen los casos, en este caso, contra Daisy y contra Paul? Sí, por supuesto que el miedo es lo primero que ocurre, allá que tú mismo decías, el miedo es libre, es una situación que se presenta, que no es lo que no lo buscamos, algo espontáneo, es algo producto de las realidades y los contextos en los que vivimos. Y por ello en Venezuela ejercer periodismo se ha convertido en una profesión de altísimo riesgo y los periodistas tenemos miedo. Todos los periodistas tenemos miedo de informar porque sabemos que somos el objetivo primordial de un poder que busca silenciar, que busca perseguir y que busca, por supuesto, evitar que la sociedad pueda recibir información debida y oportuna de lo que acontece, distinta a la visión
que pueda tener el sistema público de medios manejado, por supuesto, por el gobierno venezolano. En este momento, Edgar, ¿hay más comunicadores sociales procesados judicialmente en Venezuela? Sí, cómo no. Nosotros tenemos un registro actualmente, tenemos 13 trabajadores de la prensa detenidos. No solamente son Paul León y Daisy, sino estamos hablando de otros detenidos, 2 o 3 antes del proceso electoral, el resto posterior al proceso electoral. Y las imputaciones son similares: instigación al odio, asociación para delinquir, terrorismo, obstaculización de vías públicas, es decir, delitos cuyas penas son terribles, porque estamos hablando de penas que alcanzan hasta 30 años de presidio. Y en el caso particular de Daisy y de Paul León, la Fiscalía, el Ministerio Público, solicitó, por supuesto, que se mantuvieran la imputación. Los tribunales lo decidieron así y aceptaron pues la solicitud del Ministerio Público, quien además solicita que no se le otorguen medidas cautelares mientras dure la investigación o mientras dure este proceso de juicio. Entonces los jueces lo que han venido argumentando es que estos delitos son tan graves que no pueden disfrutar de ningún beneficio. Por lo tanto, entonces, lo de que es la pena de prisión, y lamentablemente por la experiencia que hemos vivido nosotros en los últimos años, vemos cómo pasan largo tiempo en las prisiones, sin las garantías debidas del proceso. Por supuesto, el estar detenido ya es una situación terrible, pero sobre todo injustamente, porque las detenciones fueron arbitrarias, porque las acusaciones no están sustentadas, porque necesariamente aquí lo que hay que ubicarse es que la realidad es que están cumpliendo con una labor, un compromiso que tiene el periodista, el trabajo de la prensa, de informar a la sociedad lo que acontece. Y cada periodista que deje de trabajar porque está detenido, porque se le abren juicios, porque hay una censura permanente, es menos información, lo que entonces deriva en una sociedad totalmente desinformada. Edgar, además hay que decirlo, bueno, tú por allí te paseaste en esta última intervención, y es que te ponen en prisión, te niegan la medida cautelar sustitutiva, te dejan allí y el proceso se retarda, y nadie te garantiza que se te respete tu vida, tus derechos humanos dentro de esas prisiones, donde no sabemos ni siquiera cuál es el trato que se le está dando a estos comunicadores, y finalmente el caso pasa al olvido, Edgar, y eso es una violación del debido proceso. Sí, totalmente. Nosotros del Colegio de Periodistas y otras organizaciones como el Sindicato de la Prensa, las propias ONG, organizaciones gubernamentales como Espacio Público, Expresión Libre, están permanentemente actuando, recordando, haciendo una denuncia constante de estas violaciones y la situación que atraviesan estos colegas periodistas y trabajadores de la prensa. Hay casos como el de Ramón Centeno, que lo voy a mencionar, que cumplió 32 meses preso, con 27 audiencias de juicio, las cuales son suspendidas permanentemente. Entonces son convocadas nuevamente, 32 meses de detención, donde no hay ninguna decisión, y por supuesto entonces todo este retardo procesal evidentemente viola el debido proceso y viola las características propias que debe tener un sistema de justicia identificado con la verdad, identificado con lo justo, evidentemente, y por supuesto cumpliendo con todo el marco en materia de respeto, no solamente al proceso, sino a los propios derechos humanos. Y además, Edgar, afortunadamente hay que decirlo, todavía ninguno condenado. Ojalá que recapaciten tanto el Ministerio Público como los jueces que están manejando estos casos, porque juzgar a un comunicador social por terrorismo, por incitación al odio, simplemente por hacer la cobertura de algo que está pasando, que es evidente, que otros comunicadores también están registrando, pero que se ensañan contra quienes ven más débiles, porque ese es el caso de Venezuela. Así pasa con el régimen de Venezuela. Afortunadamente, y hay que decirlo, no hay ninguno condenado hasta ahora. No hay condena, y muy lamentable, por supuesto, que se siguen extendiendo los plazos de estos juicios. No hay información transparente sobre lo que sucede. Vemos cómo el simple hecho que no cuente con un defensor privado implica entonces desconocer información tan vital como acceder a los expedientes, acceder a las acusaciones, y pueden diseñarse las estrategias adecuadas para la defensa de estos trabajadores de la prensa.
En pantalla, Edgar Cárdenas es el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, seccional Caracas, la capital, quien además es profesor universitario y a quien le agradezco mucho haber compartido con nosotros estos minutos. Edgar, será hasta la próxima. Agradecido, saludos a la audiencia. Fuerte abrazo. Hasta